una de ellas le des sabiduría a cada persona por lo que está pidiendo, Señor, y que sepa esperar tu respuesta, porque muchas veces nosotros queremos que tú lo resuelvas todo, pero hay cosas que tenemos que poner de nuestra parte, Señor, también y hacerlas. Te pido que nos dé la sabiduría para que podamos escuchar tu voz y atender a esas necesidades que todos tenemos que también poner de nuestra parte. Te pido que también bendiga la iglesia con todo el plan de trabajo que se ha hecho, Señor, que se ha expuesto, que tú, oh Dios, seas el que dirija a los líderes de la iglesia para que todo esto se vaya este, realizando conforme a tu voluntad, que podamos tener como iglesia un cambio de mente, Señor, un cambio en nuestro corazón para servirte más, para ser más proactivos a la hora de presentar a tu Hijo Jesucristo como Salvador personal a otras personas. Te pido que ayudes a los que están enfermos, que tú puedas sanarlos, Señor, si es tu voluntad, que tú guíes los médicos, que tú nos ayudes para que podamos ser constantes con nuestros tratamientos también. Y, Señor, que bendigas cada medicamento que tenemos que tomar para que nuestro cuerpo sea sanado de acuerdo a tu voluntad. También te pido, Señor, por los que no tienen trabajo, para que tú les des ese trabajo que tanto necesitan. También, oh Dios, por las personas que tienen peticiones personales, que tú las puedas tomar en tus manos y que las puedas responder de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que en esta noche seas bendecido, Señor, y que todo lo que hagamos te glorifique y te dé la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por todo. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Bueno, ya estamos grabando, me acordé un poquito antes. También estamos ya comenzando la transmisión en Facebook Live. Y espero que sea de bendición para todos nosotros. El estudio de hoy realmente me hizo reflexionar. De hecho, este capítulo se va a dividir en varias partes porque abarca más de lo que yo esperaba. Sin embargo, antes de comenzar, hay dos cumpleañeros en el grupo y quiero homenajearlos, ¿verdad? Que les cantemos a ellos nuestro feliz cumpleaños a Sarai y a Namán, ¿de acuerdo? Amén. Feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Namancito, un abrazote. Que con amor sin par, al fin Que el fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad desde muy larga vida, salud y felicidad. A Namancito y a Saraí. Muy bien. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Muy bien, y estamos haciendo un estudio con base en este hermoso libro que se llama El Progreso de Peregrino, que básicamente narra la vida del creyente desde que se arrepiente, se convierte y cómo va él creciendo en Cristo y encontrando en su camino, pues las cosas que vivimos cada día nosotros. Hoy vamos a... ¿Están viendo eso en pantalla? ¿Alguien que me diga qué es lo que están viendo en pantalla? Pues yo no puedo ver lo que están viendo. Buenas noches, hermano Luis Estamos Carlos. viendo una pantalla oscura que está partida a la mitad. Del lado izquierdo, el progreso del peregrino, altibajos, y del lado derecho, diapositiva siguiente y texto. Ok, Buenas entonces noches, eso buenas es noches, lo que Eric. Buenas tenemos noches que a ver. todos. Déjenme Bendiciones. hacer un pequeño cambio ahí. Hermano Luis, Dios le bendiga.
Igual para todos. Gracias, gracias. Creo que se conectó Ruby, me parece también. Hermanita Ruby, por Ruby, ahí Dios te está. bendiga. Ahora sí estamos viendo el progreso del peregrino como principal. Muy bien. Ajá. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, los altibajos en nuestro camino. Y vamos a leer Proverbios 1, 10 al 19. Mientras lo buscan, no es un secreto que todos pasamos por situaciones difíciles en nuestro peregrinar, en nuestra vida como creyentes. Además, en el camino nos encontramos con personas que no nos hacen el camino más sencillo, sino más difícil. Y además, nos quieren arrastrar con ellos. Estas personas tienen actitudes que necesitamos aprender a identificar y a evitar. Hoy vamos a ver algunos ejemplos. Nos dice Proverbios 1, 10 al 19, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Estás con Si ellos. quieren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Fuerte ese pasaje, ¿verdad? David aconsejando a su hijo Salomón, pero son consejos que vienen para todos nosotros. Bien, y en su camino, Cristiano se encontró con tres personas. Una se llamaba simple, otra se llamaba pereza y el otro se llamaba presunción. Los simples son aquellos que no tienen un propósito en su vida. La palabra que se usa aquí en hebreo es petit, que significa tonto, seducible, ignorante, y me llamó mucho la atención esta otra traducción, joven. Petit, joven, del hebreo. Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. La palabra que se usa para avisado es arum y significa astuto, avisado, prudente. Dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Muy bien. Creo que tengo ahí un problema con un pasaje. Puse Proverbios 22:3 y 27:12. Si alguien me corrige. Muchas gracias. Mientras tanto, la otra persona que se encontró es el perezoso. La palabra que se usa para perezoso es atzel, que significa holgazán. También significa indolente, es decir, que no se afecta o se conmueve. Dice Proverbios 26:13 al 28. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como quien dice, no hay peligro, no pasa nada. Verso 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve sobre su cama, ¿verdad? Está por aquí y se hace vuelta para allá y se hace vuelta para el otro lado, ¿no? Verso 15. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Casi hasta le da pereza comer. ¿Sí, hermano Arturo? ¿Ibas a decir algo? Ok. Verso 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Estas personas son peligrosas, realmente peligrosas
en la vida de cualquier iglesia y en la vida de cualquiera de nosotros. Y luego está presunción, el presuntuoso o arrogante. La palabra que se usa en hebreo es fel, fel. Presunción, arrogante, soberbio, aquel que se cree autosuficiente, que se autoexalta. También se usa otra palabra para describir ese tipo de persona y es gabá, que significa altanero. Creo que esa palabra entre nosotros los latinos no requiere mucha definición, ¿verdad? Esa persona altanera, esa que busca estar siempre por encima de los demás, que busca intimidar a los demás. Dice Proverbios 16:15, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 18:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Cuántas veces nos encontramos personas de este tipo en nuestra vida? Personas perezosas. Hermanos, vamos a evangelizar. Ah, no, eso ya no se usa. Ahora se mandan mensajitos por WhatsApp. Ahora se publica en Facebook. Vamos a repartir tratados. No, no, esas son antigüedades, esos son métodos que ya no sirven. Mira, hablemos cara a cara de Cristo con la gente. No, mi hermano, usted está atrasado, usted es un dinosaurio espiritual. Ya nada de eso se usa. Ahora, haga un TikTok, haga, no sé, hágase un youtuber cristiano. Y miren, yo no creo que sea malo que, que hagamos todas esas cosas, ¿no? Si es para proclamar el evangelio, pero el cara a cara no lo supera nada, no lo supera nadie. El hablar frente a frente con las personas, mirándolas a los ojos, diciéndoles lo que Cristo ha hecho en mi vida, en su vida, compartiendo a Cristo con ellos, creo que eso no lo supera absolutamente nada. Y el simple, claro que nos encontramos simples en la vida, personas inexpertas, personas que creen que todo lo saben, personas que no ven el peligro, ni les interesa, personas que no ven que hay otros en peligro, porque están condenados en el infierno sin Cristo Jesús. Y presunción, altaneros, orgullosos. Toda esta clase de personas nos encontramos en todas partes, pero tristemente también las encontramos en las iglesias. Y tenemos que aprender a identificarlas. ¿Y sabe qué más? Tenemos que aprender a amarlas. No es identificarlas para estigmatizarlas o para echarlas. Tenemos que aprender a amarlas y con amor confrontarlas con la palabra de Dios a estas personas. Y ellos serán los que decidan su propio camino, qué hacer. Cristiano trató de advertirles que estaban en peligro, que necesitaban reconocer a Dios en su camino, pero sus respuestas fueron de rechazo. El simple dijo, no veo peligro alguno. Y es que así lo describe a él Proverbios 22:3. El avisado del mal se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Pereza le respondió, ¿sabes qué, Cristiano? Vamos a seguir durmiendo otro poco más. La descripción exacta está en Proverbios 26:14, como vimos. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Se hace por un lado, se hace para el otro, no avanza. Y presunción le dijo a Cristiano, ¿y a vos qué te importa? ¿A ti qué te importa? Pero dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal,
la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Y lo triste de la historia es que aún en las iglesias encontramos personas que se dicen cristianas, pero tienen esas actitudes. Lo triste es que nosotros mismos muchas veces caemos en estas actitudes. Yo no puedo levantar mis manos y decir, yo estoy libre de eso. No puedo. Muchas veces he sido perezoso. Muchas veces he sido ignorante. Y muchas veces he sido arrogante, orgulloso. ¿Cómo cuesta quitar esas cosas de nuestra vida a veces? Solo sometiéndonos a la palabra de Dios. Solamente a, ¿cómo puedo decirlo? Sujetándonos a lo que dice Dios en su palabra, tratando de imitar a Cristo cada día, podemos quitar estas actitudes de nuestra vida. Por eso decía que estas cosas hay que no solo aprender a evitarlas, sino también aprender a identificarlas. Y sabe una cosa, esas actitudes, la pereza, la ignorancia, la presunción, es fácil achacarle, etiquetar a otros con estas características. Haz que el hermano Eric es un arrogante, él cree que todo lo sabe. O haz que el hermano Eric es un perezoso, de todo se quita. Ese no se compromete en nada con nadie. Es fácil etiquetar a otros, pero ¿qué tal si nos paramos frente al espejo y tratamos de detectar en nosotros mismos si estamos cayendo en alguna de estas tres actitudes? La simpleza, es decir, la ignorancia, el creer que todo lo sabemos y no sabemos nada, o la pereza, no queremos hacer nada ni por nosotros mismos. Aquí decimos que son tan perezosos que no disparan ni en defensa propia, o ser presuntuosos. Estaremos cayendo en eso, siendo arrogantes, siendo orgullosos. Bueno, estos tres no escucharon, no cambiaron, no escucharon a Cristiano, así que él siguió su camino y en su camino se encontró a otros dos, a formalista y a hipocresía. Estos dos venían de una ciudad, de una ciudad llamada Vanagloria. Y según ellos, al igual que Cristiano, iban hacia Monte Sión. Pero ellos habían escogido su propio camino, no el camino que Dios establecía en su palabra para llegar. Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hermanos, hay otro peligro en las iglesias. Y este es un peligro verdadero. Personas que llegan a las iglesias tratando de enseñar doctrinas que no son bíblicas. Tratando de enseñar costumbres, prácticas que no están sustentadas en la palabra de Dios. Y tienen que ver con muchas cosas. No estamos hablando solo de, no sé, glosolalia, o cuarta dimensión, o teología de la prosperidad o la liberación. No estamos hablando solo de eso. Hay muchas más cosas en las que cristianos sinceros pueden caer en formalismos e hipocresías. Podemos caer. Juan 10:7-9 dice, volvió pues Jesús a decirles, y estaba hablando con sus discípulos, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Si queremos encontrar el camino, un camino real, por el cual caminar con seguridad en la obra de Dios,
Lea los evangelios. Lea el Nuevo Testamento. Vea qué dice Dios, qué es lo que debemos hacer. Extracte de las lecturas la actitud de Cristo, la actitud de Pablo, la actitud de Bernabé y de otros tantos. ¿Quiénes son los formalistas? Bueno, son aquellos que sin importarle lo que en verdad diga Dios en su palabra, ya han escogido su propio camino. Muchos están metidos en las iglesias y pretenden añadir a la palabra de Dios procedimientos y reglamentos, invalidando la gracia y complicando el trabajo de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Estos no son fáciles de distinguir porque toman pasajes fuera de contexto para justificar aquello que desean imponer. Son aquellos que tratan de enseñorearse de la obra de Dios, de imponer sus condiciones a los que desean servir al Señor. Ah, usted quiere predicar. Bueno, pues esas son las reglas, pero usted no las encuentra en la palabra de Dios. ¿Sabe que hay una iglesia aquí en Costa Rica? Conocí al pastor de esa iglesia. Estuve al frente de esa iglesia 2 años, yo mismo. Y bueno, después de muchos años que me fui, me llegó la noticia de que en esa iglesia el pastor, que había un buen hombre de Dios, había renunciado. ¿Y por qué renunció? Pregunté. Bueno, porque una comitiva, llamémosle junta directiva, llamémosle como ustedes quieran, se le ocurrió decirle un buen día que antes de predicar él tenía que darles el bosquejo para que ellos se lo aprobaran, a ver si él podía predicar eso o no podía predicarlo. Gente que yo conocí, gente de la que no tengo duda que conocen al Señor. Lo que tengo duda es que conozcan su palabra. Y este pastor simplemente dijo, lo siento mucho, pero Dios pone en mi corazón lo que voy a predicar. Dios pone en mi corazón lo que estoy estudiando conforme a lo que yo conozco de la iglesia. Y ustedes no me van a decir a mí que puedo y que no puedo predicar, porque voy a predicar toda la palabra de Dios. Y no solo lo que ustedes quieran o les convenga. Y se fue. Se fue. Una iglesia que se veía llena los domingos. No hace mucho vi un video y ¿saben qué se veía? A alguien dando una enseñanza y tal vez 4 personas en las bancas. Así se destruye la obra de Dios. Cuando alguien se quiere enseñorear de la palabra de Dios y además quiere estar por encima de la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, que no es la junta directiva, que no es un comité, sino que es el cuerpo pastoral. Y no es que por ser la autoridad del cuerpo pastoral son los que mandan y los que le dicen a todo el mundo lo que hacer. Esa autoridad es para servicio. La autoridad que hay en la palabra de Dios es para servicio. El respeto se gana sirviendo, no imponiendo. Estos no quieren sujetarse a aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad en la congregación, sino que pretenden usurpar su autoridad. Son verdaderos estorbos en la palabra de Dios, en la obra de Dios. ¿Muy duro? Sí. Pero es la verdad. ¿Qué dice 1 Pedro 5, 1 al 6? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo nos cuesta bajar la cabeza, verdad? Aflojar la cerviz y bajar la cabecita y reconocer que no somos dignos de nada, que es Cristo el que nos hace dignos a nosotros. Y es en Él en quien tenemos todos los privilegios que el Padre nos quiere dar. Y que no es más importante el que predica que el que pasó la escoba para que el templo esté limpio. No es más importante. No es más importante el que canta que el que recoge las ofrendas. Todos damos un servicio. Por otra parte, están los hipócritas. Recuerden que se encontró a dos personajes cristianos en el camino, ¿verdad? Después de pereza, simple y presunción, se encontró a formalista, ya vimos los formalistas, y se encontró a hipocresía. Los hipócritas son aquellos que fingen ser lo que no son para obtener lo que desean, sea enaltecer su ego o ganancias a costa de los demás. La palabra griega que se usa ahí es hypocrites, hipócrita, palabra que se deriva de otra que es hypocrinomai, que significa simular. Es decir, son personas que simulan ser, aparentan ser algo que no son. Es decir, con sus actos tratan de engañar a los demás, dando una apariencia de piedad que no tienen. En las escrituras podemos encontrar 4 tipos de hipócritas, al menos. Y si alguien encuentra otro más, me abre el micrófono y me dice, hermano, aquí hay otro más. El primero es los que dicen amar a Dios, pero no aman a otras personas. ¿Qué dice Primera de Juan? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo? ¿Cómo dices amar a Dios a quien no ves y no puedes amar a tu prójimo a quien sí ves? Eso es un hipócrita. Ay, es que el hermano Arturo yo lo tengo atravesado. No te soporto, Arturo. Ay, Señor, cuánto te amo, Señor, cuánto te alabo. Mentira, hipocresía. Si no puedo amar a Arturo, si no puedo amar a Luis, si no puedo amar a Teresa, si no puedo amar a Francisco, o a Alexis, o a Rubina, o a Jessica, o a Mariana, o a Javier, porque Javier tiene un carro mejor que el mío, porque el otro tiene un negocio mejor que el mío, porque es más alto que yo soy tapón de chilera, pequeñito, por tantas cosas, porque hay alguien que tiene una personalidad atrayente y yo no la tengo, y eso me causa envidia, entonces lo detesto. No puedo decir que amo a Dios si no amo con todas sus virtudes y con todos sus defectos a mi prójimo. La segunda clase de hipócrita, los que juzgan a otros, pero no reconocen sus propios errores. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? ¿Qué le dijo Jesús qué dijo Jesús cuando estaba predicando de los que son buenos para ver la pajita, el pedacito de pelo chiquitico en el ojo del prójimo, pero no ven la viga que tienen en sus propios ojos? Los que juzgan a otros, pero no reconocen sus propios errores. Qué buenos somos para juzgar a los demás. Y no solo juzgamos, sino que dictamos sentencia. Pero qué difícil es pararse frente al espejo y decirse uno mismo, Eric, sos un hipócrita. Eric, estás fallando en esto. Eric, no estás obedeciendo la palabra de Dios en esto y esto y esto. Eric, es tiempo de poner tus papas en remojo. Dice un adagio por ahí que es muy difícil ver el cuadro cuando es uno el que está dentro del marco. Muy difícil. La tercera clase de hipócrita
son aquellos que no viven lo que predican. Ay, qué lindo que predica fulanito. Si tan solo hiciera la mitad de lo que predica en su propia vida. Si tan solo hiciera yo la mitad de lo que predico. Si tan solo pudiera vivir la 10ª parte de lo que enseño, no sería hipócrita. No tanto. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos acerca de los fariseos? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Entonces tenemos los que dicen amar a Dios, pero no aman a otras personas. Los que juzgan a otros, pero no reconocen sus propios errores. Los que no viven lo que predican. Y cuarto, los que viven aparentando ser algo que no son. Hermanos, qué difícil es vivir de las apariencias. Qué difícil es vivir de las apariencias. Respecto a los hipócritas, Cristo tiene en Mateo 23 toda una predicación, digo yo. Palabras muy fuertes. Empecemos con Mateo 23, 1 al 7. Mateo 23, 1 al 7 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. ¿Saben que yo no había puesto atención a este pasaje? Generalmente dice, se le acercaron sus discípulos y les habló diciendo, o como en el Sermón del Monte, se le acercaron a sus discípulos y comenzó a enseñarles. Pero aquí dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Qué lindo que era Jesús, ¿ah? En su tiempo de ministerio. No se andaba por las ramas, ¿verdad? Él no decía, qué lindos que son aquellos que parecen. No, él los mencionaba con nombres y apellidos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué tan fariseo soy? Hágase la pregunta a usted, yo no se la puedo hacer. No tengo la autoridad, no sé cómo decirlo, para preguntarle a ninguno de ustedes qué tan fariseo es usted. Yo me pregunto qué tan fariseo soy. Y me paro frente al espejo y me miro a los ojos y digo, ¿qué tan fariseo soy? ¿Qué tanto debo corregir en mi vida? Conforme a sus obras no hagan porque dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hermanos, hay que evangelizar, pero yo no evangelizo. Hermanos, hay que participar en la ofrenda misionera, pero yo no participo. Hermanos, hace falta que alguien vaya a tal lugar a predicar, pero yo estoy muy ocupado para eso. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y se extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Saben que hay gente en todas partes que le encanta figurar? Hay gente que simplemente no soporta no ser tomada en cuenta. Ellos necesitan figurar. Y si el predicador mencionó a Pedro, a Pablo, a María y a Juanita, y no mencionó a Eric, Eric levanta la mano para hacer saber la reconexión que él está ahí, porque no soporta no ser tomado en cuenta. Hay gente así.
Cuando usted vea en las iglesias personas que se esfuerzan por sobresalir solo para figurar, para parecer importantes, para mostrar que tienen alguna autoridad, cuidado. Muy probablemente esté frente a un hipócrita y por favor, no vaya a fijarse quién puede ser hipócrita, porque usted estaría de primero en la fila. En otras palabras, no necesito andar buscando hipócritas. Cuando me paro frente al espejo ya veo el más grande de todos. Entonces tengo que trabajar con mi propia hipocresía. Tengo que superar mis propios defectos con la ayuda de Cristo para parecerme más a Cristo y no andarme metiendo en la vida de los demás. Estas personas resaltan. Es casi imposible pasarlas por alto porque su orgullo no les permite pasar desapercibidas. Contra esta clase de gente, Jesús lanzó varias advertencias. Veamos a Mateo 23, 13 al 18. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sabe que en la iglesia hay gente, en las iglesias hay gente que no trabaja, pero cuando alguien quiere trabajar, le ponen 1000 peros, le sacan 20 reglamentos y 500 requisitos para que esa persona pueda trabajar? Pero ellos no están trabajando, ni pican leña ni prestan el hacha. Verso 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Sabe que hay personas en diferentes grupos religiosos? Yo sé que en nuestras iglesias no hay así, de estos no hay en nuestras iglesias. Que llega alguien a la iglesia y se le sientan a la par y le dicen, Arturo, Arturo, mira, no te sentes con Eric, no le hables. Mira, mejor venite conmigo, con Luis y con Javier. Pero con Eric no hables, porque... Y empieza la retaíla de chisme, ¿verdad? Apartan a las personas, tratan de absorberlas para hacerlas igual que ellos. Qué difícil. 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Hay personas, y creo que nosotros, por lo menos yo, caemos en eso. Tenemos invertidas nuestras prioridades. Le damos más importancia a la forma de las cosas que al fondo de las cosas. Le damos más importancia a que el culto sea inmaculado, impecable, preciso, pero nos escandalizamos si el predicador se pasa 5 minutos de los 30 que le dimos para que predicara. Versos 17 y 18. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Prioridades invertidas. La forma de las cosas sobre el fondo de las cosas. Nos preocupa más el qué dirán que cuál es el resultado de la obra que estamos haciendo. Porque si el resultado es
exaltar mi ego, entonces eso es madera, heno y hojarasca. Y en el tribunal de Cristo se va a quemar y se va a convertir en nada. Pero si el resultado es la gloria de Dios, eso es oro, plata y piedras preciosas. Y va a ser refinado en el fuego, en el tribunal de Cristo, va a salir más puro todavía. Pero ¿cómo nos cuesta distinguir lo que realmente vale de lo que es basura? ¿Y sabe por qué nos cuesta distinguirlo? Porque nuestro ego no nos deja verlo. Mi ego no me permite distinguir el oro de la basura. Mi ego. Porque me encanta verme a mí mismo, pero no como realmente soy, sino como yo quiero que me vean otros. Porque me encanta escucharme a mí mismo, no que escuchen la palabra de Dios realmente. Entonces soy un hipócrita, un fariseo, un formalista. Y encima, perezoso, presuntuoso e ignorante. Como le dijo el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis, tú dices que eres rico, pero la verdad es que eres un ciego, pobre, miserable y desnudo. Así de lindo nos habla el Señor para ponernos los pies sobre la tierra. Es que yo soy digno. Yo no tengo ninguna dignidad si no es la que Cristo me da. El hombre perdió su dignidad en Edén cuando pecó. Y es Cristo el que nos hace dignos cuando nos arrepentimos, cuando venimos a sus pies y reconocemos que no somos nada, que no hay nada que podamos hacer para alcanzar la salvación, que no hay nada que podamos hacer para merecer el perdón de Dios. Y por eso Cristo tuvo que venir a esta tierra, a morir en una cruz, para que usted y yo pudiéramos alcanzar el perdón divino y ser dignos en Cristo Jesús de estar delante de Dios. Seguimos la semana entrante. Mientras tanto, los hipócritas y los formalistas son personas que cuando usted las confronta, siempre encuentran una justificación para sus actos. Siempre encuentran a quien culpar por sus fracasos. Tratarán de burlarse de aquellos que con sinceridad sirven al Señor. Si usted encuentra una persona que está en un error y esa persona le dice, es culpa de fulano, es que me hicieron esto, y no dice, es que yo hice, es que yo me engañé a mí mismo, esa persona es un hipócrita. Y si usted está buscando a quién culpar, si yo estoy buscando a quién culpar por mis errores, entonces yo soy un hipócrita. Y necesito cambiar delante del Señor. Bueno, que el Señor lo bendiga. Seguimos la próxima semana. Voy a terminar aquí la transmisión en Facebook Live. Un saludo para mi hermana Karen y para Nachito Martínez, que vive aquí atrásito. Que Dios me lo bendiga a los dos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, Arturo, que te vaya muy bien en el viaje a San Diego. Que te vaya muy bien en el tratamiento también y que el Señor siga obrando en tu vida. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Muchas gracias, disculpa. Muy bonita tarde, me tengo que retirar, hermanos. Un abrazo. Gracias por ese estudio que nos diste. Ya no sé si ahora me está sangrando la boca por el problema del cáncer o por los bibliazos tan sabrosos que el Señor tenía para mí. Gracias, hermano. Amén, amén. Amén. Bueno, vamos a dejar de grabar también. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima semana.